Bienvenido, muchas gracias Domingo Cavallo, doctor Cavallo, por aceptar esta entrevista. Para mí es un honor. Un poco la idea es revisar, nosotros los economistas nos gustan hacer teorías y validarlas, pero uno encuentra mucho complemento y mucha ayuda cuando revisa la historia, los sucesos históricos que fueron pasando y se explican un montón de cosas. Y particularmente lo que nosotros estamos tratando de entender es, en muchas de las situaciones que nos fueron pasando en Argentina, históricas, siempre hay causas que son quizás más internas, hay veces también que son más externas, y hay veces que son también parte de una herencia de la cual todavía nos está costando salir. Así que bueno, un poco la idea es rápidamente poder repasar eso. Y nosotros vemos que Argentina hay en algunas situaciones en donde se diferencia de los pares de Latinoamérica, y creemos que para todo el continente los 90 y los 2000 fueron dos décadas fundamentales. Y bueno, un poco también la idea era poder hacer subrayar en ese periodo. Pero primero quiero arrancar preguntándole lisa y llanamente, ¿en dónde fue que se jodió Argentina? ¿En qué momento? Porque hay algunos que ponen el foco en 1930, donde el mundo deja de querer lo que nosotros tenemos para vender. Otros en el 46, cuando la justicia social es un poco más importante que la disciplina fiscal. Otros ahí en el 75, 76. En su opinión, ¿cuándo fue que empezó a cambiar y que empezamos a tener vientos en contra? En varios momentos. No hay un momento clave. Yo siempre he enfatizado que para que un país pueda progresar sostenidamente y pueda trabajar por el bienestar de su pueblo, necesita tener una buena organización económica y política, por supuesto. Y nosotros, a partir de la Constitución Nacional y de las ideas de Alberdi, pasamos a tener buenas reglas políticas e incluso económicas, que en su momento dieron resultado y nos hicieron un país muy poderoso a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Pudimos insertarnos en el mundo de esa época y sacar provecho de las relaciones. Lamentablemente, en la organización económica y política fue permitiendo que se formaran grandes grupos corporativos, tanto por el lado de los empresarios, de la actividad productiva, como por el lado de los sindicatos, y la economía empezó a funcionar no tanto como una economía de mercados libres y de competencia y de integración al mundo, sino que empezaron a transformarse, se incorporaron elementos corporativos en el funcionamiento de la economía. Eso pasó durante la década de los 30 y después se acentuó durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y de alguna manera se institucionalizó con el gobierno de Perón a partir del 46. A partir de ahí, la organización económica argentina fue lo que una vez Adolfo Sturzenegger, el padre de Federico, caracterizó como un capitalismo sin mercado y un socialismo sin plan. Para mí eso era una muy buena descripción de los defectos de la organización económica argentina. Y yo escribí el libro Volver a Crecer, que fue mi primer libro que tuvo un impacto en el pensamiento argentino, alrededor de esta idea. No es lo que me gustó de
de Adolfo Sturzenegger fue el que pusiera en muy pocas palabras los rasgos principales de nuestra desorganización económica. Y yo creo que el avanzar hacia esa mala organización económica hizo que perdiéramos el rumbo de progreso y estabilidad que habíamos tenido en décadas anteriores. Pero la semilla, como dije, está también en la incorporación de poderes corporativos que empezaron a operar ya de la década del 30 y también durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, volvió a joderse la Argentina en el 2002, en mi opinión, porque dentro de todo, y con las dificultades típicas de la situación política, que el gobierno era peronista, en la década del 90, el gobierno de Menem, pero por un lado por el sentido común y la inteligencia de Menem, y por otro lado por las circunstancias internacionales, que bajo ese eslogan del fin de la historia de Fukuyama, era como que todos los países iban a avanzar hacia economías de mercado con democracias. Pudimos en la década del 90 reorganizar la economía argentina de una manera conducente a que funcionara mucho mejor y pudiera progresar en condiciones de estabilidad. Y me refiero no solo a la eliminación de la inflación, sino a la apertura de la economía, a la modernización, a las privatizaciones que permitieron muchas inversiones en sectores claves de la economía, y también a que el Estado pudiera concentrarse en cumplir bien las funciones que son esenciales del Estado, que son obviamente la seguridad, la justicia, la educación, la salud, es decir, la prestación de servicios que son muy importantes para el bienestar de la gente y para crear las condiciones favorables al progreso. Es cierto que eso no se perfeccionó, hubiera sido necesario varias décadas de trabajo en esa dirección para perfeccionarlo, y cuando yo ya, habiendo dejado el gobierno de Menem, me dediqué a la política y creé Acción por la República, mi idea era avanzar en el perfeccionamiento de la organización económica argentina, para lo cual se necesitaba liderazgo desde la presidencia de la nación y también convencer a la gente y conseguir los cuadros técnicos adecuados, y eso es lo que yo creía que podía hacer desde la política. Lamentablemente, en realidad, yo sabía que en esa elección no iba a ser elegido presidente. Usted habla del 99, sí, donde sale tercero. Pero en ese momento yo pretendía que Acción por la República jugara el papel que en Alemania jugaba el Partido Liberal, que era un partido que formaba gobierno normalmente con los socialdemócratas o con los demócratas cristianos, pero siempre se reservaban el manejo de las cuestiones de relaciones con el exterior y economía. Y yo dije, bueno, ese sería un buen primer paso, y eventualmente, si después logramos más apoyo de la gente, yo podría llegar a ser presidente y liderar a la Argentina. Pero no era una cuestión de ambición de poder. Por supuesto, todos nos gustaría ser presidentes, pero fundamentalmente yo seguía con la idea de perfeccionar la organización económica de la Argentina. Había que lograr que tanto el gobierno federal como las provincias, como los municipios, se abocaran a sus funciones específicas en las áreas que son privativas del Estado, o que por lo menos el Estado tiene que proveerles financiamiento, puede ser que las haga ejecutar por parte del sector privado, ¿no? Sí. Y ese financiamiento tiene que venir obviamente de los impuestos. Pero todas las otras actividades, económicas, de producción,
esa tenía que hacerla el sector privado, bajo riesgo privado y con utilidades que llegaran al sector privado, y en eso el gobierno no se tenía que meter. Sí. Ahora, ¿qué pasa? La dirigencia argentina, desde que se formaron o se desarrollaron estos aspectos corporativos a los que me refería antes, los dirigentes políticos, en lugar de pensar, a ver, ¿cómo mejoro la educación, cómo mejoro la salud, la seguridad, la justicia? Ven a dónde me puedo meter desde el gobierno, en qué actividad económica que me va a dar rédito económico. O sea, Sí. lamentablemente la política se transformó en un mecanismo para tratar de crear réditos económicos a los dirigentes. Sí. Y eso metió la corrupción Sí. en el sistema argentino. Usted ve, disculpe que lo interrumpa, porque con esta primera introducción yo veo como un sesgo muy grande de usted de entender de que el problema nuestro somos nosotros, o sea, nosotros somos los que nos creamos el problema. A mí lo que me pasa es que cuando yo voy viendo los diferentes momentos de crisis de Argentina, como por ejemplo antes de llegar a los 90, ¿no? Yo creo que hay un punto en donde el mundo se empieza a cambiar y a complicar, que es en los 70, donde Estados Unidos sale con Nixon del patrón dólar-oro, en donde está la crisis del petróleo y en donde Argentina tiene una crisis muy importante de deuda con el gobierno de Martínez de Oz, etc. Pero uno ve al costado y Brasil y México también estaban, México no tanto, pero Brasil también estaba teniendo problemas. Lo mismo sucede en los 80. Los 80 es como que los planes neoliberales y las democracias entran en Latinoamérica y uno empieza a ver que empiezan los primeros planes de estabilización. Se ve el plan de solidaridad económica en México, se ve el del cruzado de Brasil, el austral en Argentina. Y uno ve el final de eso y Argentina entra en una hiperinflación. El gobierno de Menem recibe una inflación de 5.000%, pero uno ve también Brasil y estaba con algo similar. Y en los 90, lo que sucede es que después de la caída del muro de Berlín, el mundo entra, digamos, en algo, digamos, en un boom económico y empiezan a aparecer estos planes exitosos en Latinoamérica, como por ejemplo la convertibilidad del 91, comandada por usted, o el plan real. Entonces, mi pregunta es, ¿no hay en todo el camino que venimos viendo desde las crisis de deuda crudas de los 80 hasta la estabilización que Latinoamérica fue teniendo, ¿no se ve cierta correlación que quizás hace que lo que nosotros podamos hacer como argentinos desde adentro tenga un límite? ¿Qué opinión se Bueno, merece siempre con eso? hay las condiciones de lo que está pasando en el exterior, lo que está pasando en el mundo, obviamente que ponen limitaciones, crean oportunidades o a veces riesgos grandes al desarrollo de cada una de las naciones, ¿no? Pero yo creo que eso es inmanejable a nivel nacional. Uno no puede sino tratar de entender qué es lo que está pasando y manejar las políticas de tal forma de que se aprovechen las oportunidades, se reduzcan el impacto negativo de las cosas que son riesgosas y bueno, y el país encuentre la senda de progreso. Al fin y al cabo, los eventos internacionales existieron para todos y sin embargo algunos países lograron, por ejemplo, erradicar la inflación, tener un crecimiento sostenido, disminuir mucho la pobreza, mejorar sus estructuras productivas y se transformaron en países exportadores y al mismo tiempo importadores, con mucho comercio internacional.
Y nosotros en ese sentido nos quedamos muy, muy rezagados. Ahora, ¿por qué nos quedamos muy rezagados? Por defectos de nuestra propia organización económica interna. ¿Y quién es culpable de eso? Para mí es la dirigencia política, porque la gente, obviamente que cada uno trata de, en su actividad, a desenvolverse lo mejor posible. La gente aspira a ganar más, a tener mejores ingresos, dependiendo de la actividad en la cual está. Pero las reglas de juego dentro de las cuales la gente tiene que actuar son responsabilidad de la actividad política. Ahora, en la medida en que la dirigencia política, y me refiero no solo al que llega a ser presidente de la nación, sino también a los principales colaboradores, a los gobernadores, a los intendentes, a los legisladores, a todos los que conforman la estructura política del gobierno o de un gobierno, en la medida en que, en lugar de pensar en perfeccionar la organización de la economía, ven a ver cuál es la caja que me conviene administrar a mí, porque si la administro, o cuál es la regulación que va a permitir que me pidan permiso para hacer tal o cual cosa, de tal forma que yo voy a poder cobrar una comisión. Sí. En la medida en que empieza a la política a mezclarse con esas actitudes de organizar la corrupción más que organizar la economía, el país pierde rumbo, ¿no? Y es lo que ha pasado. Por eso yo hablaba del 2002. El 2002 fue terrible, porque con la especificación forzosa de la economía, que fue la peor forma que se podía salir del tipo de cambio fijo. Yo siempre sostengo que la convertibilidad no era tipo de cambio fijo, era un sistema de moneda convertible que podía ser también flotante y se hubiera podido salir ordenadamente. Había un tema de deuda que había primero que resolver, porque si no se produciría una devaluación demasiado grande al salir del tipo de cambio fijo. Pero al desorganizar completamente la economía, porque todos los contratos que estaban pactados en dólares, incluidos depósitos y préstamos, por supuesto, se pasaron a pesos. Esa desorganización de la economía, que dio lugar a que muchos de los que habían adquirido y habían asumido responsabilidades para invertir en los sectores de infraestructura, lisa y llanamente se fueran del país y iniciaran juicios de reclamación, etc. Eso hizo que la economía volviera a estar muy desorganizada y sigue desorganizada hasta ahora, que obviamente en el gobierno de Macri intentaron mejorar algunos aspectos, pero no lograron consolidarlo. ¿Qué pasó para usted en el gobierno de Macri? O sea, ¿por qué no pudo tener éxito? Porque creo que Macri llegó con un diagnóstico que no era muy realista. A él le parecía que no había tantos desequilibrios en la economía. Además, la prédica anterior del kirchnerismo había sido de que ellos habían desendeudado al país. Sí. Pero el país se había aumentado el gasto público de una manera muy ineficiente. Había habido muchísima corrupción y inflación también. Y claro, habían terminado con una muy alta inflación. Entonces el gobierno de Macri organizó mal el gobierno, no por malas intenciones, sino porque no se valieron para nada de experiencia anterior. Pusieron a toda gente que era nueva en los temas que tenía que manejar, un poco descoordinados entre ellos, porque crearon muchos ministerios, muchas secretarías, y la economía no fue, en mi opinión, bien manejada en ese periodo. Y bueno, y después también ocurrió que los apoyos que ellos esperaban de los mercados financieros y del mismo Estados Unidos no se concretaron. Y bueno,
el gobierno no tuvo éxito. Nunca entendí la famosa salida de capitales importante ahí en abril del 2018, que después ¿por qué fue? ¿Qué los asustó para usted a los capitales extranjeros? Bueno, por de pronto habían entrado atraídas por altas tasas de interés. Sí, correcto. O sea que hubo un fenómeno que se llama el carry trade. Correcto. Y que eso te atrae capitales de muy corto plazo. Sí. Y inversiones de mediano y largo plazo, como las que habían venido en los 90 para financiar las privatizaciones y la reconstrucción de la infraestructura eléctrica, energética, de caminos, la autovía, la hidrovía y todas esas inversiones. En los años de Macri no se reactivaron. Eran capitales golondrina. Y claro, entonces en el 2018 se produjo una interrupción repentina. Ahí yo creo que también hubo un error al decidir gravar los intereses de la plata que venía de afuera. Pero más que eso, hubo una salida de capitales. Para mí, el haber recurrido al Fondo Monetario en ese momento, un poco con la idea de que el fondo nos iba a prestar la plata a una tasa de interés menor que la que estaban cobrando los bonos, fue una decisión equivocada. Políticamente, ¿no? Sobre todo. Y bueno, la cuestión es que se manejó mal una situación de coyuntura externa. Pero en general, las modificaciones en la organización económica que estaban pensando, por ejemplo, las que pensaba Federico Sturzenegger, que estaba en el Banco Central, o también las que pensaba Duhovne, que estaba en el Ministerio de Economía, eran razonables. Lo que pasa es que faltaba una coordinación realmente efectiva con todos los otros manejos sectoriales. Pero no logró salir de la mala organización económica de la Argentina. Lo llevo de nuevo a la salida de la convertibilidad, porque usted lo que me dice es la mejor forma hubiese sido dejarlo flotar, que es un poco lo que hizo en el 99 Brasil con el Real, y también lo hizo México en la crisis de tequila, y no, digamos, ir por la especificación de contratos. Ahora, del otro lado, obviamente, los responsables de la especificación lo que dicen es que en caso de no especificar, iba a haber un crack financiero porque obviamente los deudores no iban a poder pagarle a los bancos y los bancos no iban a poder rendirle a los depositantes. Bueno, eso porque obviamente promovieron una devaluación tremebunda. O sea, ¿usted no cree que eso iba a pasar? No, dejar flotar no es devaluar. Dejar flotar es dejar que el mercado fije el tipo de cambio, ¿no? Puede ser que la moneda se devalúe o se deprecie, digamos, no está bien de llamarle devaluación a ese proceso, o que la moneda incluso se aprecie. Yo hubiera dejado flotar en el año 97, porque la convertibilidad no obligaba a que el Banco Central comprara todas las divisas que entraran. Y en el 97, después que habíamos tenido tanto éxito en evitar el impacto negativo de la crisis tequila, hubo una afluencia de capitales hacia la Argentina enorme. Venían todos los bancos de inversión a ofrecer colocar préstamos a largo plazo y el gobierno argentino tomó muchos de esos préstamos, incluso canceló otras obligaciones que tenía, por ejemplo los bonos Brady, porque dice, bueno, financiémonos desde el mercado que nos está ofreciendo a tasa relativamente baja. Hubo un ingreso de capitales que el Banco Central compró, porque estaba obligado a comprar, y eso creó una liquidez que fue perturbadora para el funcionamiento de la economía argentina. Es ahí cuando, ya iniciada la campaña por la elección del 99, cuando todavía Duhalde
y competía con Menem, y Menem pensaba que podía tener una reelección, hicieron piedra libre para que las provincias se endeudaran y aumentaran el gasto y el déficit, particularmente la provincia de Buenos Aires, como Duhalde quería ser candidato. Bueno, ese periodo fue muy desestabilizante por exceso de liquidez y por los bancos salir a prestar. Pero ahí lo que tendría que haber hecho el Banco Central y el gobierno es no comprar dólares. Dejar flotar. Con lo cual dejaba flotar. Ahí el primer punto hubiera sido una apreciación, ¿no? Como en realidad cuando lanzaron el plan real, el real no lo fijaron 1 a 1 con el dólar. Dejaron flotar y el real se apreció, bajó a 0,80 y el dólar bajó a 0,80. Después empezó a depreciarse. Argentina en el 97 hubiera pasado lo mismo, porque después en el 98, sobre todo cuando viene la crisis rusa y suben las tasas de interés en el mundo, posiblemente ahí el peso se hubiera empezado a depreciar y sobre todo se hubiera depreciado, pero ya como típico de una moneda flotante, no como una crisis cambiaria, en el momento en que devaluó Brasil. Porque lo de Brasil no fue pasar a una flotación, fue una devaluación, que para mí fue un error que cometió Brasil en ese momento, pero de todas maneras tuvo un impacto negativo sobre Argentina que hubiera sido atenuado si Argentina ya tenía una moneda flotante, una convertibilidad flotante, que es lo que yo creo que un país como Argentina necesita, porque tampoco se puede pensar en que el peso sea una moneda no convertible, una moneda con el cepo cambiario, que no hay posibilidad de movilizar capitales ni hacia adentro ni hacia afuera. Eso, manejarse con una moneda inconvertible es muy difícil si uno quiere mantener estabilidad, porque siempre va a haber la tentación, sobre todo con dirigencias políticas que no son muy estrictas en el sentido de decir yo voy a luchar contra la inflación. Si la moneda es inconvertible, ¿cuál es el inconveniente para el Banco Central? Emitir todo el dinero que se le ocurra para financiar cualquier cosa y provocar que termine habiendo una gran inflación en el país, ¿no? Las monedas convertibles no son de fácil manejo expansivo por parte del Banco Central, porque precisamente la posibilidad de que la gente tiene de pasarse a una moneda extranjera hace que el Banco Central se restrinja y asuma una actitud muy responsable en el manejo de la política monetaria. Hay un tema que siempre sale cuando se habla de la convertibilidad, que obviamente uno de los puntos negativos es el nivel de desocupación, que es producto de, una industria que generalmente suele pasar en todos los planes de estabilización liberales, con tipos de cambio baratos. Las industrias se hacen tan ineficientes que generan desempleo. Y uno cuando habla con historiadores, una de las reflexiones que tiene es que la ineficiencia de la industria argentina, que necesita un tipo de cambio demasiado alto para poder funcionar, es uno de los problemas con los que los diferentes gobiernos tuvieron que lidiar, o en términos de subsidios, o en términos de mantener un tipo de cambio tan alto que lleva a temas inflacionarios. ¿Qué opinión le merece eso, la productividad de la industria nacional? Bueno, no solamente para ahora, no digo históricamente en Argentina. Bueno, históricamente, primero, la eficiencia productiva, tanto en el campo como en la ciudad, como en las actividades industriales, como en los servicios, se consigue primero con precios relativos que se determinen en los mercados y no con intervenciones del Estado que alteran artificialmente los precios relativos, le dan protección a unos, los graban más a otros. Por lo tanto,
para poder tener un avance hacia la eficiencia es fundamental que haya reglas que aseguren previsibilidad en el movimiento de los precios relativos y que estos precios relativos no vayan a contramano de los que existen en el resto del mundo, sobre todo para actividades que son transables, es decir, de exportación o de importación. Eso por un lado. En segundo, no es cierto que porque por la convertibilidad o por el tipo de cambio fijo durante un periodo de un plan de estabilización se destruya la industria. Y la desocupación en la Argentina en los 90 tuvo poco que ver con lo que pasó con el sector industrial. Tuvo que ver con las privatizaciones. O sea, Ferrocarriles tenía 110.000 personas, por supuesto un enorme déficit, y no prestaba prácticamente servicio, no había transporte de cargas ni había transporte de pasajeros, pero era una gran empresa que perdía muchísimos dinero y teóricamente ocupaba 110.000 personas. La reorganización que se hizo de los ferrocarriles, que permitió que hubiera mucho más transporte de cargas que antes, e incluso mucho más transporte de pasajeros, porque si bien se limitó la actividad de transporte de pasajeros al área metropolitana o a los trenes de cercanía de Buenos Aires y a la actividad dentro de Buenos Aires, también aumentó muchísimo. Pero se podían manejar con 20.000 personas. Entonces ahí quedaron 90.000 personas que por retiros voluntarios, por despidos o por edad, etcétera, se retiraron de los ferrocarriles. YPF se manejaba con 60.000 personas. Por supuesto, era la única empresa petrolera del mundo que perdía dinero. Sí. Lo único que ganaran eran los subcontratistas de YPF y el sindicato de YPF y los funcionarios de YPF, pero YPF perdía, hubo que reestructurarla, la reestructuró Estensoro, Pepe Estensoro, muy bien, hizo una tarea empresarial extraordinaria, pero tuvo que reducir el personal de YPF de 50.000 a creo que 7.000 personas. Por supuesto se aplicaron retiros voluntarios y distintos mecanismos, pero hay mucha gente que quedó desocupada. Algunos lograron reinsertarse, otros por la edad que tenían no lograron reinsertarse. La cuestión es que la desocupación que se produjo en los 90, que en realidad empezó en el año 93, cuando ya estaban avanzando bien las privatizaciones, se produjo porque hasta ese momento había habido una gran cantidad de desocupación disfrazada en actividades, en empleos de bajísima productividad. Y obviamente una economía bien organizada no podía seguir sosteniendo esos empleos. Sí. El mejor indicador de que no hubo industricidio, como le llaman, es las exportaciones de la industria manufacturera. Nunca, ni antes ni después, crecieron tanto las exportaciones manufactureras como en la década del 90. Eso lo muestran muy bien las cifras, yo lo explico muy bien en el libro Historia Económica de la Argentina. ¿Y por qué eso era muy importante? Porque los países que se han industrializado con éxito son los países que lograron exportar manufacturas, producir no solo para el mercado interno, sino para el mercado internacional. Y si no, veamos los países asiáticos. Bueno, muchos dicen que el problema de la industria argentina fue que fue diseñada para sustituir importaciones y no para exportar. Sí, pero justamente, pero en muchos países pasó eso. Lo que pasa es que con tiempo y con apoyos, sobre todo eliminación de impuestos distorsivos, las industrias orientadas al mercado interno de sustitución de importaciones pueden ir ganando competitividad y empezar a producir bienes también para la exportación. Y eso empezó a ocurrir en los 90. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, sobre todo en los sectores que habían hecho muchas inversiones
y que se habían endeudado en dólares, pero no bajo ley argentina, sino bajo ley extranjera, que eran los sectores Sí. más importantes de la economía. Cuando viene la especificación, así como le licúan todos los pasivos en dólares de los que estaban endeudados bajo ley argentina con los bancos argentinos, se le encarecen tremendamente las obligaciones a los que estaban con endeudamiento extranjero. Sí. Por ejemplo, un caso típico que es muy conocido es el de Loma Negra, el de precisamente por la característica que tenía la empresa, una empresa importante de cemento, de mucho prestigio, todas las inversiones que había hecho las había financiado desde el exterior, bajo ley extranjera, porque le resultaba más barato emitir un bono bajo ley extranjera que endeudarse con los bancos argentinos. Entonces, cuando vino la especificación, esa empresa prácticamente perdió todo su capital, porque pasó a tener un pasivo en dólares enorme y no se le licuó ninguna de las deudas, Sí. contra otras empresas que a lo mejor estaban endeudadas nada más que con los bancos argentinos y que se beneficiaron. O sea, cuando se producen cambios que afectan toda la estructura contractual de la economía, se afectan a las industrias. Por eso es que también, por ejemplo, se vendieron empresas petroleras argentinas a Brasil o a los españoles, etc. Cuando se producen este tipo de trastornos estructurales, la industria es negativamente afectada. Hay una apreciación que le comparto respecto a la convertibilidad. Argentina, creo que en sus 200 años de historia más o menos, tiene una inflación promedio del 50% anual, digamos, ¿no? Y la convertibilidad, si no fue, digamos, el plan de estabilización más exitoso de la historia, le pegan el palo, hubo uno en la segunda presidencia de Roca, pero... y fue traumática la salida, por temas políticos o por no ser flexibles con el tema del tipo de cambio. Pero uno ve que en el año 2005, después del pago de la deuda, y después de 15 años, Argentina tiene superávit comercial y fiscal, inflación de un solo dígito, digamos, todas las estadísticas perfectas, en un estado muy muy bueno y con un riesgo país similar al de Brasil, 2005. Entonces a mí lo que me pasa es que yo digo, por más que uno puede tener diferentes opiniones de las salidas, ¿no? El país terminó bien preparado para poder agarrar toda la ola de commodities que vino después. Ahora, cuando uno ve los 3 planes de estabilización de Latinoamérica, México, que arrancó en el 93 con $1 es igual a 2,225 pesos mexicanos, la convertibilidad en el 91 1 a 1, el real 0,80 1 a 1 más o menos en el 94, y hace fast forward a hoy y tenemos un peso mexicano en 17, un real en 6 y un peso argentino en 1200. ¿Qué pasó entre el 2005? Sí. Es que la especificación transformó de nuevo al Banco Central en un mecanismo para financiar gasto público emitiendo pesos e incluso para cancelar obligaciones emitiendo pesos. Y la economía se volvió una economía muy inflacionaria, cosa que no pasó ni en Brasil, ni en México, ni en ningún otro país que había tenido planes de estabilización en los 90. Y además, no tanto en los años de Kirchner, pero sí en los años de Cristina, ya del segundo mandato kirchnerista, aumentaron el gasto público y aumentó también la corrupción y el dispendio de una manera impresionante.
al final de la década del 90, en el 2001, Sí. Sí, bueno, consideramos no la década del sí, 90, sí, del sí. 91 al 2001, el 2001, el gasto público, incluyendo una fuerte factura de intereses del orden del 5% del PBI, estaba en 31% el gasto público Sí. total. O sea, el gasto primario era de 26%, había sido inicialmente de 23%, o sea que a lo largo de la década el primario había aumentado 3% y los intereses que, claro, a principio de la década no se Sí, había más orden contabilizaban. fiscal, digamos, Sí. en los 90. Bueno, la cuestión es que a partir del 2005, un poquito después, 2007, empezó a aumentar el gasto público de una manera estrepitosa. Creo que desde el 2003 al 2007 Néstor lo aumentó un 140% el gasto público en esos 4 años. Sí, pero hubo parte, la caída del gasto público del 2001 al 2003 fue el efecto de la fuerte devaluación que disminuyó. Además, los salarios estaban prácticamente congelados. La desocupación ahí les ayudó a mantener los salarios muy bajos y la inflación, digamos, redujo el gasto público. Pero después ya, en el 2007, ya habían llegado a un nivel del gasto público igual al del final del 2001. Bueno, pero ahí ya corrigen el INDEC. Ahí ya empezaba a tener presiones inflacionarias. Creo claro, que enero del 2007 daba 2.1 la inflación de enero. claro, pero el gasto público llegó a ser del 30%, 31%, teniendo en cuenta que la factura de intereses había bajado por no pagar intereses o por la reestructuración de la deuda, había bajado a 2% del PBI. Quiere decir que el gasto primario ya había subido bastante en esos años. Y después de eso, sobre todo cuando empezaron a mentir sobre la inflación, que fue a partir ahí del 2007, y empezó el dispendio, en mi opinión. No tanto en el gobierno de Néstor, pero después en el gobierno de Cristina. Sí. Y yo creo que Néstor, dentro de todo, controlaba mejor la parte del gasto público. Después, en el gobierno de Cristina, además, empezaron a funcionar más fluidamente mecanismos de corrupción que se habían organizado en el gobierno de Néstor. Y bueno, ahí cometieron, el manejo de Cristina fue muy equivocado desde el punto de vista económico, sobre todo después cuando se incorporó Kicillof, con ideas así muy estatistas, muy izquierdistas, diríamos, y bueno, terminó con un gasto público que debía estar en el orden del 40% del Producto Bruto, es decir, había aumentado, y gran parte de ese aumento del gasto público financiado con emisión monetaria por financiamiento, por déficit fiscal, que no estaba originado tanto en pago de intereses, sino en aumento del gasto primario, ¿no? ¿Y qué reflexión? Le hago las dos últimas. ¿Qué reflexión tiene? Porque es verdad que la política es responsable, a pesar de el contexto internacional, de la situación argentina y lo dispar que estamos de muchos de nuestros colegas latinoamericanos. Pero en democracia fue una elección nuestra, de los argentinos. Sí, o sea, claro. Sobre todo el kirchnerismo ha ganado 4 elecciones presidenciales, entre Néstor, las 2 de Cristina y la última de Alberto Fernández. Cuando un gobierno consigue el poder, y sobre todo si tiene ahorros acumulados del pasado, como los que tenía Duhalde y después Kirchner, que tenían todos los ahorros de la gente a los cuales se los manotearon. Tenían los ahorros de las AFJP que se los manotearon, que eran no de las AFJP, eran de los trabajadores que habían depositado en sus cuentas. Las reservas del Banco Central cuando se va heredado. Bueno, todo eso, gobiernos que se manejan así pueden mantener el poder
porque obviamente que la demagogia y además se le miente a la gente, además mentían sobre la inflación, es decir, la gente que tiene que votar muchas veces no tiene los elementos que le permitan juzgar cuáles van a ser buenas políticas o malas políticas. Los dirigentes cuentan, por ejemplo, Brasil. Brasil lo tuvo a Fernando Henrique Cardoso, Sí. que fue un gran presidente, a pesar de que tuvo la crisis del real y que tuvo que devaluar y perdió el gobierno, lo sucedió Lula. Lula se manejó muy bien y ahí jugó un rol muy importante el que era presidente del Banco Central, Arminio Fraga, Sí. que en una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que se le explicó bien, no solo a Fernando Henrique Cardoso, sino a Lula, consiguió que la transición del gobierno de Fernando Henrique Cardoso a Lula fuera sin el trauma que fue la sucesión de la Rúa por Sí. Duhalde ¿Y pero por listo. qué es eso? ¿Es un Por tema la calidad de los cultural? dirigentes, porque Lula es un dirigente de mucho mejor nivel que un Duhalde o que un Néstor Kirchner, y porque Fernando Enrique Cardoso era un mejor líder que Menem y que de la Rúa. Obviamente que yo los conocí a los dos y los aprecié a los dos, pero obviamente yo también lo conocí mucho a Fernando Enrique Cardoso, es un líder de otro nivel, y por eso el país funcionó mucho mejor. ¿No? Después vino Bachelet, Se fue para el otro lado. sí, no, Bolsonaro. no, antes de Bolsonaro, la mujer Sí. Dilma. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, que, bueno, además saltaron temas de corrupción Sí. bastante serios. Bueno, en todo pero ese ahí periodo. es el tema, como que también hay corrupción en Latinoamérica, es un, Sí. digamos, un continente. Bueno, Brasil no es el mejor ejemplo, por supuesto pero les ha está dado... mucho más arriba a nivel economía y política de lo que Sí, donde estamos nosotros. sí, O sea, sí. compro todos los días la situación Sí, de por Brasil. eso, pero Chile, por ejemplo, ha tenido mucho mejor dirigencia que Sí. Argentina, incluido el actual presidente, que era muy de izquierda, pero que una vez que empezó a darse cuenta que iba a cometer muchos errores, empezó a replegarse. Y en materia, por ejemplo, de política exterior, la de Boric es una política exterior muy, muy sensata, nada que ver con la de Petro, por ejemplo, que en Colombia, ¿no? Pero Chile ha tenido muy buenos dirigentes, yo los conocí a todos en el periodo democrático, toda gente de muy buen nivel, sobre todo Piñera. Piñera Sí. era un tipo muy Sí. preparado y además muy buen dirigente político y económico. En fin, cuenta muchísimo la calidad de la dirigencia. Y ¿no? le hago la última. Creo que uno de los grandes hitos... Otra cosa, por ejemplo, Sí. Uruguay tiene muy buena dirigencia. Sí, correcto. O sea que usted pone, digamos, el ojo en el nivel de dirigentes de Argentina. El nivel no solo intelectual y político, sino sí, también moral. Sí, moral. Uno de los grandes hitos en una sociedad fragmentada, dividida, agrietada, fue el Nunca Más de 1985, en donde se generó uno de los consensos más poderosos quizás de la historia de Latinoamérica, en donde los argentinos consensuamos en vamos con democracia, a donde tengamos que ir, vamos con democracia. Y nos llevó por momentos difíciles como la hiperinflación del 89 o como la situación del 2001, etc. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como argentinos? ¿Qué aprendizaje nos puede brindar desde su punto de vista para que haya un nunca más económico, nunca más hiperinflación, nunca más 50% de pobreza? Bueno, lograr una organización económica que impida que, por ejemplo, la dirigencia política utilice la emisión monetaria para financiar cualquier nivel de gasto, una organización económica que obligue de alguna manera no solo al gobierno nacional, sino a las provincias y a los municipios a abocarse a temas muy importantes
como son la justicia, la seguridad, la salud y la educación. Todas esas cosas son fundamentales, o sea, y que la gente empiece a poder valorar lo que se haga en cada uno de esas áreas. Por eso, perfeccionar el federalismo es algo muy importante también, que el ciudadano se dé cuenta qué cosas que andan mal es responsabilidad del intendente, qué cosa que anda mal es responsabilidad del gobernador, qué cosa que anda mal es responsabilidad del presidente y del gobierno nacional. Acá está todo muy confundido, porque a su vez el sistema federal está muy mal organizado. Habíamos comenzado a mejorarlo en la década del 90 con los pactos federales fiscales, pero eso se ha ido desdibujando totalmente. No se ha logrado sancionar una ley de coparticipación federal como la que proponía la Constitución reformada del 94. Están indefinidas cuáles son las responsabilidades de los distintos niveles de gobierno y también está muy concentrado en el orden nacional la capacidad de cobrar los impuestos que son razonables de cobrar, que son ganancias, IVA, y entonces las provincias recurren a ingresos brutos, que es un impuesto medieval, es un impuesto que crea una cantidad de distorsiones enormes. Entonces, yo creo que así, el nunca más de un desorden económico pasa por lograr una organización económica adecuada. Por supuesto, esa organización económica no se la va a lograr con decretos de necesidad y urgencia. Se necesita con leyes. Por lo tanto, va a ser muy importante que quien lidere este proceso de transformación logre apoyo legislativo. En ese sentido, yo creo que las ideas que tiene en general Milei van en la buena dirección, pero la forma como están tratando de llevarlas a la práctica y la falta de diálogo y búsqueda de consenso están creando dificultades. Yo espero que después de la próxima elección legislativa, cuando quede más claro cómo se distribuye el poder político en la Argentina, busquen que las transformaciones que quieren introducir en la buena dirección sean discutidas y aprobadas por el Congreso y se transformen en leyes que se mantengan a través del tiempo, ¿no? Pero eso, bueno, no es una cuestión fácil, pero es ineludible. O sea, hay que conseguir una buena organización de la economía, pero tiene que ser esa organización estar plasmada en leyes que hayan sido a largo plazo. Claro, y que esas leyes también sean fruto del consenso y que se haya convencido también que la gente advierta el valor que tienen esas leyes para que después las defienda. La gente, por ejemplo, defendía mucho la convertibilidad. Sí, pero la gente votó la convertibilidad. Votó y hasta el último momento... era parte del ADN argentino. Claro, bueno, y era una ley. Por eso yo digo que el haber abandonado así como se la abandonó, destruyendo toda la base contractual de la economía, fue una especie de sacrilegio económico. Si usted va a Ecuador, donde tiene una economía dolarizada, obviamente que la dolarización no le ha resuelto todos los problemas, solamente le ha resuelto el tema de la inflación, pero tienen muchos problemas y por ahí los dirigentes dicen, bueno, esto es culpa de la dolarización. No es culpa de la dolarización. Los problemas son porque siguen teniendo muy mal manejados y organizados sectores claves de la economía. Pero apenas alguien habla de abandonar la dolarización, toda la gente se pone en contra. Claro. O sea, ahí han logrado con la dolarización una especie de regla monetaria que es popular y es apoyada por toda la gente.
convertibilidad también había logrado eso, pero bueno, las circunstancias del 2001 y la actitud que tuvo la dirigencia, tanto la que se fue como la que entró, fue poco inteligente y perdimos una garantía de estabilidad que era un régimen de moneda convertible, no de moneda no tipo de cambio fijo, ¿no? ¿Cómo estuvo? Bien. ¿Le gustó la entrevista? Sí. ¿Se sintió cómodo? Muy bien, sí. Bueno, muchísimas gracias, Domingo Cavallo. Ha sido un placer.